Esto es Regreso a Casa, un podcast sobre adopción contado desde la voz de quienes somos hijos e hijas adoptivas. Hoy escuchamos al doctor Marcelo Molina. ¿Cuánto tiempo es un tiempito, doctor? Gracias por estar acá. Bueno, no, gracias a vos. Yo te voy a contestar con palabras de la psicóloga Alejandra Mendizábal, que es más que reconocida psicóloga especialista en niñez y en adolescencia. Ella dijo, cuando le preguntábamos en un momento, hacíamos esta pregunta a la gente, y ella dice, es la diferencia entre sobrevivir y empezar a vivir. Qué fuerte. Fuertísimo. Creo que resume muy acabadamente esta pregunta de la perspectiva del tema que nos convoca, que es adopción, ¿no? O sea, porque está formulada a partir de esta situación que me tocó vivir como juez de familia de 3 hermanitos, que eran 2 nenas, una de 7 y una de 5, y un niñito de 3, que ya son grandes hoy por hoy, y que, bueno, en la entrevista conmigo me dice la más grande, vos sos el que nos va a buscar una mamá y un papá. Y yo le contesté que podía ser, y ahí nomás me dice, ¿cuánto tiempo falta? Y a mí se me ocurrió contestar un tiempito, pero pensando en todas las cosas que pueden pasar en un proceso judicial, ¿no? Y ella me retruca, como la mejor abogada del niño que vi, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Y bueno, si eso no te pega un cachetazo como juez, ¿no? Y como funcionario y al sistema en general, no solamente judicial, bueno, ¿no? Emplaza, pero da esperanza también. Marcelo, ¿y cómo te atraviesan estas historias de adopción? ¿Y cuántos años hace que vos estás ejerciendo como juez de familia? Porque digo, también, si bien uno tiene la responsabilidad como un funcionario, como bien lo decías, también, digamos, hay cuestiones humanas que te atraviesan ahí. ¿Cómo se hace para manejar todo eso? A ver, yo me recibí en el año 89, o sea que ya tengo unos cuantos años encima, 37 si no me equivoco, de abogado. Mi especialización la hice en Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de la UNR con el querido Oscar Borgonovo y toda esa movida que hubo de acceso a la interdisciplina, ¿no? A las disciplinas no jurídicas. Ejercí durante 18 años la profesión y ya llevo 18 años para 19 ejerciendo de juez, 10 como juez de familia y ahora 9 como camarista. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, pero en realidad una persona que está formada para ser juez de familia tiene que tener una mirada que va mucho más allá del derecho, ¿no? O sea, tiene que tener una formación en antropología, alguna formación en psicología, en sociología, o sea, tiene una lectura distinta, porque el derecho, a ver, yo el derecho acá lo entiendo bien con 3 patas, ¿no? Una es la pata en el barro, la ley en la mano y la Constitución y sus valores en el corazón. O sea, son esas 3 cosas. El derecho, no solamente la ley. Y la pregunta que vos me hacés es más subjetiva, ¿cómo se superan las situaciones conflictivas? Bueno, los jueces de familia todos los días y a toda hora deciden cosas vinculadas con lo más conflictivo y complicado que se da en las relaciones humanas y específicamente en las relaciones familiares. Tenés que estar preparado para eso, cada cual le encuentra una salida distinta, algunos irán a un psicólogo, pero no para charlar sobre lo que tienen que decidir, sino para ver cómo se posicionan en determinada situación, si es que lo está atravesando muy complicadamente en su vida. Y si no, creo que también la formación de uno. A ver, no se trata de esto de, viste que por ahí hay una respuesta vinculada a hacer como una suerte de coraza. No, al contrario, la coraza no funciona en esto. Claro. Pero sí tenés que saber trabajar de modo tal que no te hagas carne de la situación. El abogado que hace de familia lo mismo, ¿eh? Sí, totalmente. Muchas veces vos ves algún tipo de error en el ejercicio de la profesión y es muchas veces donde el abogado o la abogada se ha puesto en el rol de la parte. Y su trabajo allí y el trabajo más efectivo para la parte es que precisamente no le pase eso. ¿Tenés o llevaste algún registro alguna vez de la cantidad de adopciones que pudiste trabajar? No, la verdad que no. No tengo tampoco mucha idea de cuántas, pero ten en cuenta que
en relación a lo que se trabaja en un juzgado de familia, es una franjita muy chiquita. Sí, o sea, no son una gran cantidad por año de adopciones que se hacen. Lo que pasa es que cada una es importante en sí misma. Uh-huh. Y en verdad el tema de la adopción para el juez de familia es el final de un proceso, de distintos procesos, porque en general se van a empezar con las medidas excepcionales adoptadas por la Dirección de Niñez y a partir de eso va llevando todo el proceso, que en algunos casos termina en adopción y en otros casos no. Uh-huh. O sea que eso, sí, realmente no tengo una noción muy acabada de cuántas son. Sí tengo una devolución, que es que las que hemos otorgado no han vuelto para atrás en mi caso en particular, cosa que y en general en Rosario no se da situaciones de marcado fracaso de las guardas preadoptivas. Que está este tema, ¿no? De algunas familias que, entre comillas, devuelven a los chicos porque no se pueden uh-huh. adaptar. Eso no se registra tanto, en mi caso particular no lo registré. Pero también ten en cuenta que los 10 años que yo estuve como juez de familia, hubo una primera parte hasta la ley provincial de niñez, en donde las adopciones tramitaban de una forma y después empezaron a tramitar de otra, ¿no? ¿Cómo evalúas, para hablar un poquito de la ciencia, de la cuestión dura, cómo evalúas un poco esos procedimientos que estaban antes, hace más de 10 años, y estos nuevos procedimientos, tanto a la adopción, ¿no? Digamos, a las adopciones legales? A ver, nosotros en los juzgados de familia de Rosario siempre se han hecho adopciones legales. La nueva ley de niñez, y lo de nueva lo pongo bien entre comillas, es del año 2009. Uh-huh. O sea que estamos hablando de una gran cantidad de años de vigencia de esta legislación, que es acorde a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y es acorde a la Ley Nacional uh-huh. de Niñez. Para mí es superador, porque el sistema anterior en los juzgados de familia estaba muy relacionado con las guardas directas. Uh-huh. A ver, el solo hecho de que sean guardas directas no quiere decir que sean en sí mismo algo que esté en sí mismo mal, pero sí implicaba un control por parte del Poder Judicial mucho más exhaustivo de qué es lo que estaba pasando detrás de eso, y a mí me parece que la evaluación por el registro de adoptantes y respetar ese listado del registro de adoptantes es netamente superador a la guarda directa. Fíjate que muchas veces se confunde eso en pensar que la legislación vigente no permite que una madre dé en adopción uh-huh. por su propia voluntad a su hijo o a su hija, y eso no es cierto. Se puede, lo que pasa es que ahora hay algunos requisitos más. Hay que fijarse si es después de los 45 días del parto, tiene que ser en la lista que está en el registro de adoptante y no a persona determinada, uh-huh. y la verdad que siempre fueron pocos los casos. No es que son la gran mayoría de los casos estos, sino que los que vamos a tener, por sobre todas las cosas, es lo que antes hacían los jueces de menores, relacionados uh-huh. con las situaciones que hoy encontramos que tramita la Dirección de Niñez, pero desde otra perspectiva. Uh-huh. En el caso de los jueces de menores, por suerte Rosario tuvo muy buenos jueces de menores, pero era operador dependiente. O sea, si vos tenías un muy juez de menores muy bueno, era una cosa, y si no lo era tanto, bueno, son los conflictos que hemos visto en el resto del país. Y ahí hubo un cambio de paradigma, que es el tema de el ser sujeto de derecho por parte del niño, no ser objeto de protección, la caída el patronato y la cultura del patronato que guarda, que la cultura del patronato sigue hasta hoy. Sí. En muchas cosas uno la ve, pero si uno hace una reflexión propia hasta en la crianza de los hijos, te vas a encontrar con algunas salidas que son muy vinculadas a el objeto de protección y no al sujeto de derecho. Yo creo que es superador, y si uno mira los datos, por ejemplo, que tiró hace poquito el registro de adoptantes sobre cuántos chicos están en espera, eso también te da una pauta que acá no pasa tanto porque sea un sistema burocrático, porque pasa por identificar bien que la adopción es establecer un vínculo filial no biológico, no es un sucedáneo de lo biológico, no viene a suplantar una carencia vinculada con lo biológico, sino que es un elemento netamente jurídico y que está relacionado con que un chico que no puede ser criado por su familia como hijo sea criado por otra familia. O sea, es un derecho del niño, es al revés. No, es un derecho del niño a tener una familia, no un derecho subjetivo de quienes postulan ser padres adoptivos a que se le otorgue o se le brinde un hijo.
Eso es una cuestión cultural que todavía hay que seguir, me parece, un poco machacando, ¿no? Sí, o sea, es una cuestión cultural. Yo no critico la cuestión cultural, las cuestiones culturales son como son. Tal cual. Y hay que seguir más que un poco mucho, trabajando en eso, y uno no tiene que ensañarse con la persona que ingresa al sistema. El que ingresa al sistema muchas veces va a decir, si yo quiero un niño pequeño, ¿sí? Quiero uno solo, no quiero un grupo de hermanos, y quiero uno solo que sea sano, ¿sí? Eso está vinculado con lo cultural. Y ahí hay que hacer mucho hincapié en el trabajo de los grupos de padres adoptivos. El que hace el RUAGA está perfecto, ¿no? Y es el Estado el que lo tiene que hacer. Pero los grupos de padres adoptivos, de una forma, te diría, hasta artesanal y con escasísimos recursos, han ido trabajando en esto, y la persona que ingresa al sistema y que se contacta con los padres, de a poquito va tomando nota de qué se trata. Más conciencia, me parece. Hay más conciencia, ha cambiado muchísimo desde el año 2009 hasta ahora, como todos vemos el sistema, todos hemos ido creciendo con esto. Grupos de padres adoptivos hay de diversos colores y para todos los gustos, ¿no? Pero en general se trabaja desde ese lugar. No se trata de proveer hijos a los padres, sino familias a los hijos. Muy bien, eso me parece que es como casi el título fundamental de todo, ¿no? Para que podamos tener conciencia de quienes somos adoptados y también para poder reclamar ese derecho, e incluso para las personas que buscan adoptar, que puedan tomar conciencia al respecto. ¿La justicia está en tiempo de dar respuesta, digamos, está con buenos tiempos de dar respuesta a las adopciones hoy? A ver, a mí siempre me gusta puntualizar que no es la justicia, sino que es el Poder Judicial. Cuando uno lo conceptualiza como Poder Judicial, que es un poder del Estado, uno de los 3 poderes del Estado, me parece que la perspectiva cambia, porque justicia es un valor, ¿sí? Y cuando uno está en un proceso de adopción, que llegó al final de la adopción, en el medio hay muchas injusticias dando vuelta. Y hay una injusticia inicial que es con la persona que no pudo criar como. ¿Sí? Esa madre que no pudo criar, ese padre que no pudo criar. Y en el fondo de eso hay un montón de injusticias que se relacionan con la situación económica, con la marginalidad, porque la mayor parte de estos casos se dan y las medidas excepcionales se adoptan en los sectores más marginados de la sociedad. Entonces vos ahí tenés la carencia de trabajo, la carencia de educación, el acceso. Hay un montón de injusticias que se dan de una persona que no pudo, y después hacemos un acto reparador de justicia intentando que ese chico encuentre un ámbito donde ser criado como hijo, que no es la única forma de ser criado. También tus abuelos te pueden criar y te van a criar como nieto, no como hijo. Pero el derecho es a ser criado como hijo en tanto y en cuanto estamos hablando de adopción. Sí, el Poder Judicial da las respuestas en términos. Lo que sucede es que hay muchos placitos de esto y muchos tiempitos, ya que vamos a tomar. Hay un tiempo del cual nadie habla, que es el tiempo que va desde que se detecta la vulneración grave de derechos hasta que se adopta la medida excepcional. Para recordar, la medida excepcional es aquella medida que toma la Dirección de Niñez separando al chico de su centro de vida porque sus derechos están gravemente vulnerados por sus padres o por los adultos que están a cargo. Su centro de vida es su núcleo familiar. Su núcleo familiar, donde estaba viviendo. Si lo tuviste a Matías en el podcast, está clarísimo, ¿no? El tiempo, esos 5 años que tarda el Estado en tomar una medida excepcional de un chico que era violentado por su padre durante los 5 años, por ese plazo nadie pregunta. Eso es tremendo. Nadie pregunta sobre ese plazo. Porque creo que también es el periodo más violento que puede atravesar. Totalmente. Pero además ahí, si bien hay una responsabilidad del Estado, también está la comunidad que detecta. La gente cada día habla más y cada día se anima más, pero hay algo vinculado a lo interno y a lo familiar que muchas veces es muy difícil de entrar. Pero bueno, ese plazo es un plazo fundamental. Después está el plazo que tarda niñez en la medida excepcional, y ahí empieza a tallar el Poder Judicial Fuero de Familia, porque tiene que controlar que esos plazos no se vayan de madre, digamos, ¿no? Que sean los plazos necesarios y lo más breve posible. Cuando la Convención de los Derechos del Niño te dice que vos tenés derecho a ser criado por tu familia de origen, no está diciendo a toda costa y cueste lo que cueste. No, hay alguien que en algún momento tiene que tomar una medida, tomar la gran tijera, digo yo, o sea, cortar. Y si hasta acá llegamos, después vemos cómo seguimos con la familia de origen, pero hay que cortar esta situación porque la niñez tiene una característica, tiene plazo de vencimiento. Y no es un plazo de vencimiento a los 18 años, que es una ficción legal, sino que tiene placitos. No es lo mismo que a vos
te saquen de tu casa donde están siendo vulnerados tus derechos, ¿no? A los 5 años que te saquen a los 10, o que te saquen cuando tenés 1 año a que te saquen a los 5. Hay formas en que la persona se va construyendo que tienen que ver con esos años y no tiene recuperación. Es decir, yo me caso, me va mal, si tengo ganas y vaya a saber, me vuelvo a casar y voy a encontrar, pero no, la niñez no. Lo que vos no hiciste en determinadas etapas de tu niñez, no lo vas a lograr recuperar a eso. Entonces allí hay un complejo de esto que excede al Poder Judicial y que tiene que ver con el sistema de niñez. ¿Sí? Cómo se hace la escucha del reclamo de la maestra. Cuando la maestra va y detecta, digo la maestra como puede ser también la enfermera, o la pediatra de un centro de salud, el profe de gimnasia, alguien que está alguien vinculado, que detecta y habla. ¿Sí? Si ese alguien que detecta y habla no es escuchado, o entra en un sistema burocrático de derivaciones, o no se toman las decisiones que se deben tomar porque no se tienen recursos, porque no se tienen hogares de familias solidarias, porque no se tienen hogares, o no se tiene la posibilidad de encontrar una... Bueno, si esa medida excepcional no se toma, por eso ahí está fallando el Estado. Si cuando se toma la medida el Poder Judicial no controla debidamente los plazos, ahí está fallando el Poder Judicial. Y también hay una falla legislativa en eso porque nosotros nos encontramos con un Poder Judicial que controla, pero que cuando advierte la vulneración no puede hacer nada. No avanza. No, porque, a ver, esto no se da porque se soluciona artesanalmente, porque siempre en niñez y en el Poder Judicial hay personas, ¿no? Que se van a hablar por teléfono y lo van a tratar de solucionar. Pero en el hipotético caso, imagínate que pasa un plazo determinado, pongamos el famoso plazo de 6 meses, y el juez le dice tiene que resolver y lo intima a niñez para resolver y niñez no resuelve o no da cuenta de una determinada situación, no hay forma en que el Poder Judicial compulsivamente pueda hacer cumplir eso. No está establecido en la ley. Únicamente es la intervención de la Defensoría de Niñez. Y la Defensoría de Niñez, el final de su actuación, por más que mande notas, es un informe al Poder Legislativo. Con lo cual ahí hay una falla, hay algo que no está cerrando en la legislación de niñez y que te reitero, encuentra una solución porque todos los que trabajan en el sistema le buscan una solución. Y se van a hablar por teléfono y van a hacer reuniones y se va a tratar de solucionar el tema. Lo solucionan de manera más humana que... quizá una respuesta más artesanal. Acá está faltando muchas cosas. Por ejemplo, está faltando un sistema informático unificado. Digamos, ¿cuál es la deuda mayor que tiene el Estado en materia de adopción para que los niños o las infancias o las adolescencias que están atravesadas por situaciones de extrema vulnerabilidad, ejemplo el caso de Matías, u otros chicos que quizás sus padres no pueden sostenerlo, ¿cuál es la deuda mayor que tenemos como país para poder... Me parece a mí que hay una cuestión vinculada a la capacitación, que de lo que hablábamos antes, ¿no? De la comunidad en general y también de quienes son funcionarios del Estado y de las partes privadas. Acá no te olvides que hay un par de patas que son insustituibles, educación y salud. Totalmente. Y el sistema de educación es tanto público como privado y tiene que ver con la comunidad. Me parece que hay una cuestión en la capacitación y la difusión que ahí está fallando en algún lugar. Porque si no, a ver, el Estado no es responsable que no haya postulantes adoptivos para 142 casos. ¿Sí? El responsable ahí pasa por otro lado. Sí es responsable de la capacitación y la difusión. A ver, cuando nosotros vemos convocatoria pública para adoptar a 3 hermanitos o un chico que tiene una discapacidad o esto o aquello, quiere decir que se agotó la lista del registro local, se agotó la lista del registro nacional y no hay postulantes. Y ahí te das cuenta clara que no se trata de tener un gran amor para dar como progenitor. No pasa por ahí, porque si fuera por ahí la cosa, bueno, tenés que esperar 10 años para ser padre, esperar 4 días. Ahora sí, de un chico, de un grupo de 3 hermanos adolescentes, de un nene que tiene un problema de discapacidad o alguna física o una patología, o son 3 o 4 hermanos, ¿me entendés? O sea, no hay una cuestión burocrática ahí. Lo que no nos tiene que llevar esto es a juzgar a los postulantes. Cada cual en su familia tiene que saber hasta dónde le da el cuero. La pregunta que yo hago y se la hago a quien esté escuchando, ¿te da el cuero para de un día para el otro recibir a 3 hermanos? ¿Te da el cuero para de un día para el otro recibir a un chico con una discapacidad X que vos tenés que tratar? ¿Te da el cuero para eso? Y hay veces que la respuesta es no me da el cuero. Y te dicen, no, pero si te nace un hijo con... No, pero esto no es filiación biológica. Esto es filiación adoptiva. Entonces uno tiene que saber si podés. Ser responsable. Claro, tiene que ver con tu responsabilidad.
Marcelo, los adolescentes son a veces también esta población que es difícil de poder brindarles el derecho de una familia, de que sea criado como hijo. Es lo mismo que hablábamos recién, esto de, digamos, sucede porque las personas prefieren como formar a esos niños. ¿Qué tan...? Hay algo de eso. Hay un imaginario de pensar que si vos adoptás un bebé, lo vas a criar a tu imagen y semejanza. Eso es un error. Es medio reduccionista, es pensar que el chico viene sin historia porque lo tomaste vos de bebé. No, viene con una historia. Los 9 meses que pasó en la panza de su mamá es su historia. Y su historia se va constituyendo de distintas formas. Imagínate, a ver, si ese tiempo que pasó en la panza de la mamá recibió violencia, la mamá recibió violencia económica, recibió violencia alimentaria, porque, bueno, todo eso forma parte de la historia del bebé. Por ende, y reitero, esto es pensar como una suerte de equiparación entre filiación biológica y filiación adoptiva. Volvemos como a la falta de conciencia. Ahí es nuevamente lo mismo, exactamente. Hay una cuestión vinculada con la capacitación y la divulgación que siempre es insuficiente. Y remarco esto porque uno lo ve, el registro adoptante hace capacitaciones y hay cada tanto campañas de difusión, pero nunca alcanza eso. Porque además me parece a mí que la capacitación tiene que estar puesta en quienes tienen funciones públicas, tanto de lo privado como de lo público, como por ejemplo el tema de la docencia. Una capacitación vinculada a esto, a los derechos de la niñez y a la adopción en la docencia es imprescindible. El rol que tiene el docente ahí es... hicimos hace poco una reunión sobre salud mental y lo que está en debate ahora. Y el gran ausente fue la gente del Ministerio de Educación, ¿no? O sea, hay veces que eso hay que instalarlo como una cuestión de debate y de una capacitación clara, y al sistema de salud. Eso no quiere decir que no se haga, pero la respuesta artesanal no es institucional. La gente lo hace porque, y vos decís, ¿cómo funciona? ¿Y cómo se sostiene esto? ¿Cómo se sostiene violencia familiar? Bueno, con la gran participación de los docentes y de la gente del sistema de salud, pero desde una perspectiva artesanal. Lo hace porque la gente tiene buenas intenciones, buena voluntad, buena, la que vos quieras decir buena, la tiene, pero no es institucional. Qué loco eso, que a esta altura todavía estemos con esa deuda. Sí, es una deuda, y ahí también asumo, nosotros llevamos hace muchos años el proyecto del Tiempito. El proyecto del Tiempito es divulgación de derechos, no solamente de adopción, es de todos los derechos. Y en ese sentido creo que la divulgación es importantísima. Y ahí es donde vos vas a encontrar el meollo de todo esto. Cuando la pregunta inicial de este derivado que fuimos haciendo era si el Poder Judicial daba respuesta en tiempo y forma, sí, claro que se van a dar. Además, niñez tiene todo lo que es niñez en Rosario y en Santa Fe. Se creó en el Poder Judicial una secretaría que se llama Secretaría de Vulnerabilidad. O sea, cada juzgado de familia, o sea, cada 3 jueces de familia tenemos una secretaria especializada en el tema de vulnerabilidad. Lo que pasa es que no es la única pata. Claro. Y cuando se pasan los tiempos, ahí todo el mundo tiene que revisar. Ha habido casos en donde los tiempos se dilatan mucho en forma injustificada y en casos que se dilatan mucho porque los hechos te llevan así. A ver, recuerdo un caso de San Lorenzo de 4 hermanitos que querían estar juntos. Y vos decís, bueno, sí, desde que se declaró la situación de adoptabilidad hasta que se adoptaron pasó mucho tiempo, pero pasó mucho tiempo porque el juez estaba buscando con el Ruaga una sola familia que lo adoptara a los 4 porque los 4 querían estar juntos. Entonces ahí ese tiempo que pasó, en realidad es un tiempo productivo. No es un tiempo en donde no se hizo nada. El problema está cuando no se hace nada. Con esos chicos se trabajó, ellos vieron todo el proceso de cómo se iba haciendo las convocatorias públicas. Creo que, y no quiero decir una cosa por otra, finalmente terminaron separados. ¿Todo ese proceso se va informando a los niños? Sí, por supuesto que sí. Y ahí trabaja mucho registro de adoptantes y dirección de niñez. O sea que los chicos son como conscientes de... Sí, en función de su edad, obvio, ¿no? En función de las circunstancias del caso. Sí, eso no quiere decir, porque seguramente un oyente puede llegar a decir, pero en mi caso esto no pasó así. Bueno, después también hay la cuestión de opinión respecto de lo que hace el otro. En medidas excepcionales se ve claramente. Vas a encontrar gente que va a decir, en este caso en particular tenían que tomar una medida excepcional y no la tomaron, y otro que te va a decir, en este caso tomaron una medida excepcional y no tenía que haberla tomado. Ahora bien, ¿cuál es para mí el camino que dirime eso? Bueno,
Nosotros tenemos una política pública general que es la que surge de la Convención de los Derechos del Niño, pero a su vez está la aplicación de esa política pública. Y en la aplicación de la política pública está el que gana las elecciones. El gobierno de turno es el que fija el camino de la política pública y bueno, uno se tiene que hacer cargo de cuál es la política pública que eligió. ¿Sí? Entonces vos decís, porque si no queda librado a lo que cada uno opine. Totalmente. Si yo opino tal cosa o el otro opina tal otra, bueno, sí, genial, pero acá hay una persona que fue elegida para establecer cómo llevamos adelante lo que la Convención de los Derechos del Niño dice. Marcelo, te cambio de tema y ahora quiero hablar del derecho a la identidad. ¿Cuántos años puede vivir una persona sin saber su origen? A ver, si la pregunta es cuánto puede vivir toda su vida, porque acá nosotros tenemos situaciones vinculadas a apropiaciones ilegales, que no son adopciones, por más que después termine trazándose un vínculo filiatorio en el registro civil, esas apropiaciones ilegales vulneran el derecho a la identidad claramente, y acá vas a tener a toda la gente de Hermanados por la Búsqueda, Claudia Wright, toda la gente que está laburando el tema de las apropiaciones ilegales, que en el proyecto del Tiempito se presentaron como las mujeres de la batita. Nosotros tenemos un monólogo, se llama El monólogo de la batita, en el que da cuenta esto de una mujer que después de la muerte de su mamá se encuentra con una batita blanca que decía, esta es la batita con la que Gladys llegó. Uh-huh. Y ahí se da cuenta que no es la hija biológica de quienes le habían dicho que eran hijos biológicos. Uh-huh. Y esto que yo voy a cumplir 60 años, esto era bastante frecuente y era naturalizado en la década del 50, 60, 70. Guarda que sigue pasando. Uh-huh. Guarda que esto sigue pasando. Quizá con otras características. Reconocer el hijo de otro y entonces traerlo y después hacer una adopción. No voy a decir yo las fórmulas respecto de esto. Pero hay algo que a mí me interesa más allá de lo delictivo, porque si eso es así, es un delito que será perseguido penalmente. Uh-huh. A mí lo que me interesa más es la constitución de esa relación con el chico. Y la filiación no se construye a partir de la mentira. ¿Se entiende? ¿Cómo comprueban ustedes en el proceso de adopción, o cómo lo comprobabas, que un niño que está en proceso de adopción o que fue adoptado va a saber la verdad? A ver, desde la nueva ley de niñez, que no es tan nueva, más el Código Civil y Comercial, más la Convención de los Derechos del Niño, tiene que haber un compromiso claro de quienes son padres adoptivos. Y ahora hablo de los padres adoptivos legales, obviamente, no hay otros. Los padres adoptivos son los que son legales. La adopción otro, es legal. Según lo otro, no es adopción, por más que tenga pinta de adopción. Hay un compromiso de los padres en tener que decir la verdad biológica y la verdad de origen de los chicos. Obviamente que eso va a ser en función de la edad. Uh-huh. Tampoco nosotros, el Estado acá, ni el Poder Judicial, es una policía de las familias. No es que nosotros vamos a tener una persona ahí adentro. Lo que sí tiene que saber la familia que va a adoptar y que es adoptiva, y en esto, reitero, los grupos de padres trabajan muy bien este aspecto, es la necesidad de ser muy claros en cuanto a qué es adoptado y cuál es su familia de origen. En algún momento de la historia, esto hace eclosión. Si vos lo negás, si vos ocultás, como le pasa a la gente de las batitas, ese ocultamiento y ese disfraz lleno de mentiras, ¿no? En algún momento estalla, ya sea porque se miran, son distintos, ya sea porque se encuentra con una batita que dice, esta es la batita con la cual llegó, ya sea porque a una abuela se le escapa. Nos atraviesan distintas cuestiones emocionales, sensaciones. Pero claro que sí. El padre adoptivo, además, y la madre adoptiva, y en esto hago un paréntesis, o los padres adoptivos del mismo sexo, o las mujeres adoptivas del mismo sexo, o los que son uniparentales, cualquiera, tiene que saber cómo sobrellevar en algún momento de la vida donde el interés por conocer a su familia de origen va a aparecer. Tal cual. Quizá no, pero en la mayor parte de los casos aparece. Decir, yo quiero conocer quiénes son. Y no hay que tenerle miedo a eso. Es difícil eso. Bueno, porque tenés que estar preparado. O sea, ¿te das cuenta cómo para ser familia adoptiva requiere una preparación? Uh-huh. No es para cualquiera. Es como la familia solidaria. Familia solidaria no es para cualquier familia. Te dicen, bueno, no, pero en realidad pasó tanto tiempo que después derivó en un vínculo. Bueno, puede ser que pase. Puede ser. Ahora, la preparación para ser familia. Ahora hay un proyecto de ley de familia solidaria
la preparación que tiene que poner el Estado para esa familia y capacitarlos para recibir, contener y desprenderse, Ay, sí, eso es dificilísimo. realmente no es para cualquiera. Y fíjate que hay siempre la misma pregunta, pero ¿por qué familia solidaria no puede ser adoptiva? Porque la forma es distinta. O sea, yo la vez pasada daba una charla en Villa María y me vino esa pregunta, entonces yo le pregunté a una familia que estaba postulando para ser familia adoptiva. Le pregunté, ¿por cuánto tiempo quieren ser padres? Me dice, ¿cómo por cuánto tiempo? Toda la vida. Bueno, pero la familia solidaria no. Claro. La familia solidaria tiene que desprenderse. Tiene que tener en claro que se tiene que desprender. Y lo que tiene que tener en claro, y esto va para el Estado, que el lapso, el tiempito, tiene que ser chiquitito. ¿Me entendés? No pueden estar 4 años en una familia solidaria. Eso no entra en la cabeza de ninguno. Y ahí, muchas veces el Poder Judicial, y ahí creo que se equivoca, da una respuesta automática. Cuando la familia solidaria viene y dice, miren, ya pasaron 4 años y acá hay una relación filial, ¿qué hace? Le sacan el pibe y se lo dan a otro. Y la primera pregunta que tenés que hacer es, che, ¿y el derecho del chico? Y si el pibe trazó, pero claro, y si el chico trazó un vínculo filial, él no está obligado a no trazar vínculos filiales. Lo que están obligados son las familias solidarias, los adultos. A ver, la respuesta del Poder Judicial ahí tiene que ser llamar al abogado del niño, si no tiene abogado del niño, ponerlo, para ver si ese pibe, él no está postulando ser el hijo de esa familia solidaria. Esto es algo que no tiene que pasar, pero pasa. Marcelo, ¿qué es el proyecto Tiempito? Bueno, en realidad el proyecto del Tiempito es un nombre que tomó un proyecto que ya estaba en danza a partir de esta audiencia de julio de 2013, mirá lo que estamos hablando, en donde Luli pregunta cuánto tiempo es un tiempito. Entonces ahí en esa época yo ponía, durante todo mi paso como juez de familia, los chicos podían poner sus dibujos en las paredes. Y un día viene el Tate González, que en aquel entonces era periodista de La Capital, y me dice, che, ¿podemos contar alguna de las historias? Y bueno, yo agarré las relaté yo a las historias, se las mandé y La Capital las publicó. Y de ahí en más empecé a trazar otros textos. En realidad el primer texto que había escrito, ¿sabes cómo fue? Teníamos una situación de una nena de 15 años, pero con un retraso madurativo tal que parecía de 10, pero su desarrollo intelectual era mucho menor, con mucho tiempo de institucionalización, y no le encontrábamos familia postulante. Y en aquel entonces, con Silvia Trócoli, que era la secretaria de Salud, esposa de Antonio Bonfatti, pareja de Antonio Bonfatti, me va a matar si me escucha, secretaria de Salud de la provincia, digo, che, si salimos a buscar a ver qué pasa con esto, y publicamos, mirá qué sonsos, publicamos un edicto. Un edicto judicial no lo leen, ni los jueces leen eso. Bueno. Así que bueno, había intenciones por lo menos. Fracasó eso y dije, voy a escribir un pequeño texto. El pequeño texto se llamó Una familia para Beo. Beo es las iniciales, B-O. Y se lo mandé a Roberto Caferra y a Sonia Tesa. Años te hablo, ¿eh? Roberto lo leyó y Sonia lo publicó en Rosario 12. Y a partir de ahí tuvimos 100 familias que preguntaron al Ruaga de entonces qué podían hacer. De esas 100 quedaron en los primeros 2 días 50, porque la gente tiene solidaridad, pero después te das cuenta que no te da el cuero. Y de esos 50 no quedó ninguno para Beo. ¿Ninguno? Ninguno. Era muy compleja la situación. No quedó para otros 8 chicos dando vuelta por allí, pero no para Beo. Entonces, ahí uno va entendiendo cómo cierra la cosa, digamos, ¿no? O sea, cómo este sistema vinculado con la adopción tiene muchas más preguntas incorrectas que respuestas inconsistentes. La pregunta por el tiempo y por la burocracia del sistema no es que sea incorrecta, está mal formulada. Porque está formulada desde la perspectiva de quienes quieren ser padres adoptivos. Y en realidad tiene que estar formulada desde el pibe que espera. La pregunta la tiene que hacer Matías. ¿Cuánto tiempo tuve que esperar yo hasta que alguien se diera cuenta que mi viejo hacía esto? Matías te pega, para que quizás no conozca la historia, o sea, Matías es un chico que nos está contando su historia en primera persona. El tiempito es superador al tiempito, pero por lejos, porque el tiempito lo que hace es contar
las historias que los jueces hemos visto. Él cuenta en primera persona. Cuando Matías cuenta que delante de sus 2 hermanas menores, la jueza le dice, bueno, elegí, te quedás con tus hermanas o te vas a Rosario con la familia adoptiva, es terrible. Total. Es demoledor eso. Y ahí nuevamente hay una falta de capacitación. Hay algo en la capacitación que no está funcionando. Y también cuando cuenta que lo quisieron volver a vincular con su Bueno, familia biológica. el proceso de revinculación. Por eso te decía, cuando dice revincular, no dice a toda costa. Revinculamos, el pibe vuelve con cigarrillos quemados y el cuero cabelludo roto. Entonces vos decís, che, loco, pero cortala. A ver, yo comprendo que en muchos casos esa mamá o ese papá vulnerador de derechos no obtuvo en su niñez una respuesta adecuada por parte del Estado. Bueno, pero este chico no tiene que pagar los platos rotos por eso. Veamos cómo Sí, seguimos los con adultos este somos pibe. responsables también claro, de aprender o de modificar pero ciertas... por otra parte no quita que vos puedas seguir trabajando con esa mamá y en algún momento de la vida establecer otro tipo de vínculo. Lo que no puede seguir dándose es este vínculo que se retroalimenta en la vulneración de derechos. Entonces el proyecto relata historias que, Bueno, que sucedieron volviendo en tu juzgado. al proyecto, cuando con el Tate González publicamos eso, empieza a recopilar otros relatos. Mucha gente me empezó a decir, ¿por qué no haces un libro? Nosotros veníamos dando charlas para la comunidad, en donde los relatos, eso que yo escribí, de alguna forma yo los histrionizaba. Mi hermano se llama Jorge Molina. Jorge Molina es un artista plástico enorme de acá, de la ciudad, con proyección internacional. Es un tipo que vos lo vas a ver en los murales de la calle, que hace arte comunitario callejero, y siempre parecimos estar en andariveles distintos. Entonces lo llamé y le digo, che, tengo esta idea, ¿tenés ganas de participar ilustrando? En realidad yo quería que participara como coautor, pero quiso tan solo ilustrar. E ilustró el libro que se llamó ¿Cuánto tiempo es un tiempito? El libro se podría haber llamado Mi vida está acabada, que es la respuesta que un chico de 15 años me da cuando me dice, no me busques más una familia, mi vida está acabada. Se llamó ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Porque es no solamente emplazador, sino, lo que te decía al principio, esperanzador. Tiene 3 partes ese libro, que primero son estas experiencias, después está mi experiencia en el tribunal, y después hay una parte final que es con mi infancia. Y vos decís, ¿qué tiene que ver tu infancia? Bueno, no, porque un juez tiene que saber qué le pasó en la vida para saber cómo decide. No de un psicologismo barato, te lo hablo desde el punto de vista del ejercicio de la magistratura, saber qué te pasó para saber por qué decidís como decidís. Con ese libro, que lo bancamos con un amigo, fuimos recorriendo la provincia llevando el libro a comedores comunitarios, parroquiales. Bueno, el que laburara con niños, ellos vendían el libro, se quedaban con la ganancia y nosotros dábamos una charla. Hasta que en un momento eso empezó a ser escaso, porque imagínate, ¿quién va un sábado a la tarde a escuchar a un juez? 20 tipos, 25 tipos, más eso no. Como mi hija Ana está muy vinculada al teatro desde muy chiquitita, mi hijo también, pero mi hijo transitó por otro lado, ella está estudiando actuación actualmente, a mí se me ocurrió que el teatro era una buena herramienta. Y sin haber hecho teatro en mi vida, ni escrito una obra de teatro en mi vida, escribí la obra de teatro ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Y se la propuse hacer a mis compañeros de trabajo del Poder Judicial, que en su gran mayoría me decía, yo nunca actué, yo le contestaba, yo nunca escribí, así que estamos en la misma situación. Iguales. Con esa obra de teatro recorrimos muchos lugares del país, ya llevamos 35 funciones. Para tomar un dato, en la ciudad de Santa Fe hace 3 años, un sábado a la tarde, fueron 700 personas. A ver cuánto tiempo es un tiempito y a quedarse a debatir. La obra dura media horita y es tan solo una provocación, ¿no? A quedarse a debatir sobre lo que vieron, cosa que nunca hubiéramos logrado si yo voy a dar una charla en particular. Por el tiempito ya pasaron 50 personas, como mínimo, de los cuales la mayor parte tiene entre 35 o menos, y después se transformó en un proyecto de otro tipo de divulgación. Entonces tenemos el proyecto Tiempito Investigación y el proyecto del Tiempito Teatro y el proyecto de Tiempito Extensión. En la investigación sacamos un libro que se llama Un tiempito para tus derechos entre un mate y un café, que está disponible en internet gratis, como el libro Cuánto tiempo es un tiempito también, lo podés leer gratis en internet como si lo tuvieras impreso. Y Un tiempito para tus derechos es una explicación
del derecho que se da en el fuero de familia, es decir, derecho de familia, adopción, niñez, salud mental, violencia familiar, de género, alimento, bueno, todo lo que se ve, explicado como si estuviéramos tomando unos mates en un parque. O sea, explicado como tal. Y bueno, y en esos chicos que van pasando, yo voy viendo, a ver, como te decía, voy a cumplir 60, dentro de un tiempo no muy lejano, que uno se va a terminar retirando de esto, ¿no? Entonces vos tenés que decir, a ver, estos pibes que se están formando en el tiempito van a tener por lo menos una visión del ejercicio de la magistratura distinta. Humano. Todos los demás también lo tienen, ¿eh? O sea, los jueces de familia en general, y el abogado especialista en familia es un abogado con otra mirada. Hay de todo en la viña del Señor, como se suele decir, ¿no? Sí. Pero tiene otra mirada. La formación del tiempito es lo que te decía antes: pata en el barro, la ley en la mano, los valores constitucionales, no los propios, los que salen de la Constitución y de los derechos humanos en el corazón. ¿Por qué decidiste ser juez de familia? Bueno, la verdad es una explicación bastante humillante, digamos, no, por decirlo de alguna forma. Yo me formé como un abogado comercialista en toda mi carrera, porque trabajaba en un banco, en el querido Banco Nacional, en el queridísimo Banco Nacional de Desarrollo, sí, que en la década del 90 fue cerrado. Complicada situación. Era abogado hiper junior, o sea, cuando empecé como empleado, cuando me recibí terminé como abogado hiper junior del banco, pero mi formación pasaba por ahí, lo comercial, las quiebras, etcétera. Siempre tuve una participación social, ¿no? Yo vengo de la militancia en el peronismo y siempre tengo una misión, una visión social del derecho, pero en derecho comercial es derecho comercial. Y quería seguir estudiando. No había posgrados excepto el de familia. Entonces, como yo quería seguir estudiando en la facultad, y algunas cosas de derecho de familia hacía, porque bueno, yo soy hijo de almaceneros y de una mamá que era peones rurales en Los Molinos, y mi abuelo acá en Rosario, pero hijo de almacenero, primer profesional de la familia. O sea, vos empezás a trabajar ¿cómo? Y siempre tenés algún amigo que se divorcia, alguna cosa por el estilo tenés, algún familiar que pasa al otro mundo y hace una sucesión. O sea, una cosa, empezás por ahí, algo había hecho. Entonces me metí a estudiar Derecho de Familia porque era el único posgrado que había. Y me encantó. Me encantó. O sea, además el viejo Borgonovo, y de lo viejo lo digo con total cariño, fue un pionero. O sea, él estructuró en el año 87, junto con Marta Pil y Matilde Dalmau, o sea, un conjunto de personas pioneras en el país, un posgrado en la Facultad de Derecho que daba antropología, psicología y sociología. En el año 87 lo pensaron, lo pusieron en práctica en el 91, y yo accedí a esa formación. O sea, me pareció apasionante. Así que bueno, sí, por ahí entré. Digamos, no es porque tengo una vocación así, ¿O te pasó algo trágico? No, para nada. Fue de casualidad y descubriste un mundo nuevo. Sí. Bueno, hacemos siempre una última pregunta a todos los entrevistados y entrevistadas, que es, ¿qué es para vos regresar a casa? Mira, me sale una frase de Troilo que dijo algo así, seguramente lo dijo mejor que yo. ¿Por qué dicen que me fui si siempre estoy retornando? ¿No? ¿Por qué me dicen que me fui del barrio si siempre estoy regresando? En realidad, siempre hay una cuestión, el entendimiento de casa en ese concepto que vos lo estás poniendo va más allá de la casa, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo regresás siempre a tu origen? Yo nunca me fui de mi barrio. Sí, estuve viviendo un tiempo en el centro cuando apenas nos casamos con mi esposa, pero después siempre volví al barrio y ahora, hoy por hoy, soy de los pibes del barrio, el más viejo, obviamente, porque además se nos van yendo los referentes del barrio. Hace poquito se nos murió Esther, que en la cuadra era un baluarte. Claro. Pero siempre quedan en nuestro corazón. O sea, yo siempre soy un tipo que está en el barrio. Y vos me vas a ver en el barrio siendo un tipo que está en el barrio. No hay. Y en eso siempre vuelvo, y uno siempre vuelve a los valores que aprendió. Y en eso uno ve en el otro el derecho, ¿no? Nosotros tenemos otra pauta en el tiempito, que es el derecho es de la gente y no de los jueces, ni de los abogados, ni de los estudiosos, ni de los funcionarios públicos. El derecho es de la gente. El derecho está en el otro, ¿no? Uh-huh.
Y eso tiene que ver con una mirada vinculada con lo social. Con lo justo. No sé si con lo justo. Con lo socialmente justo. Puede ser. Pero eso también es muy relativo. Guarda que a veces te dicen sobre por qué no nos quieren a los jueces. Está bien que no nos quieran. Porque no nos pagan para ser populares. Y cuando yo decido fijar una cuota alimentaria en favor de fulano, decidí también no hacerle caso a lo que ese fulano quería. O sea, decidí en favor de uno y en contra del otro. Entonces, por lo menos va a tener un 50% que no va a estar muy conforme con vos. Y el otro 50% no tiene por qué estar agradecido. Para nada. ¿Se entiende? O sea, Totalmente. el tema de lo justo o injusto es complicadito. Polémico. Sí. Gracias, Marcelo, un placer. No, gracias a vos. Regreso a casa es mirar la historia con otros ojos. Este podcast es una producción de la Oficina Streaming. Soy Carla Parodi. ¿Qué parte de tu historia todavía necesita ser contada?